Muy buenas tardes, estimado estudiante. Te saluda el profesor Miguel Ángel Valverde, docente del curso de literatura. Estimados estudiantes, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el vanguardismo peruano. La semana pasada nosotros hemos visto al posmodernismo, hemos visto en este caso a Abraham Valeromar con su obra El Caballero Carmelo. Y en esta oportunidad vamos a ver al maestro César Vallejo, conocido como el poeta universal. De esa forma iniciamos nuestra clase, mi estimado estudiante. Rápidamente vamos con el contexto histórico como siempre. Vamos a ver de que cuando el vanguardismo se desarrolla en nuestro país, recuerda que el vanguardismo aparece en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Ahora empieza a expandirse. Junto con el vanguardismo aparecen un grupo de ismos, ¿no? Escuelas, que cada uno tiene su propia estructura y forma de trabajar el vanguardismo. En nuestro país vamos a ver que cuando llega el vanguardismo estaba como presidente Augusto Beleguía durante el año 1919 hasta el año 1930. También vamos a ver gran efervescencia política. ¿Por qué, profe? Porque se crea ¿quién? Se crea este partido político APRA, ¿no? APRA. Muy bien. Y el Partido Comunista. Se difunde las ciencias sociales. Recuerda que en el posmodernismo hemos visto a Abraham Valoomar y junto con Abraham Valoomar hemos visto a Mariátegui, ¿no? O José Carlos Mariátegui. Se difunde las ciencias sociales y el indigenismo. Explosión de las revistas, surge en el Perú el vanguardismo, ahí está, y el indigenismo. Muy bien. Ambos se preocupan por el hombre. En este caso, el vanguardismo en su poesía, vamos a ver de que refleja ese sufrimiento, esa soledad, pero no solo soledad del hombre peruano, sino en forma general. Vamos avanzando. Ahora vamos a ver el vanguardismo en nuestro querido Perú, pero en el campo literario. Se desarrolló entre 1920, no te olvides, hasta 1930. Estuvo conformado por los poetas y narradores y ensayistas, ¿no? Poetas, narradores y ensayistas. La mayoría proviene de ¿qué? De regiones andinas, de zona sierra, ¿no? Y ellos se identifican justamente con el sufrimiento, el abuso del campesino, ¿no? Pero eso lo vamos a reflejar en el indigenismo. Ahora estamos viendo el vanguardismo. Y se difunden revistas como Boletín, Titicaca, Amauta y Flechas. En poesía significó la pérdida, esto es importante, mi estimado estudiante, del sentido de la continuidad canónica. El vanguardista es un movimiento literario rebelde. Los vanguardistas piensan de que no se debe continuar con esos parámetros, reglas, normas que, bueno, nos habían dejado los autores clásicos, por ejemplo. Los vanguardistas dicen, no, cada poeta tiene su forma de crear. Es por eso que muchos vanguardistas van a pensar o van a mencionar que el poeta es un pequeño dios. Y su compromiso con la sociedad. El vanguardista siempre se identifica con la sociedad, esta sociedad donde hay injusticia, abuso de poder, soledad, muerte,
violencia, todo eso, el vanguardismo lo va a reflejar. El llamado Grupo de Norte, ahí está, grupo de escritores, ¿no? Donde figuran grandes personajes de la época y algunos de los poetas que luego formarían parte del vanguardismo peruano. De este grupo, bueno, vamos a identificar al maestro César Vallejo y Alcides Espelucín. Alcides Espelucín. Pero el más notable es César Vallejo. Rápidamente vamos con las características del vanguardismo. Influencia de ismos. Como te mencionaba, mi estimado estudiante, junto con el vanguardismo aparecen los ismos europeos, principalmente a partir de lectura de ciertas revistas culturales. Así hubo influencias del surrealismo, dadaísmo, cubismo, existencialismo, entre otros. Y esas influencias lo vamos a encontrar, por ejemplo, en estos poemas, ¿no? Polirritmo dinámico a la motocicleta. Por ejemplo, esto es típico, ¿no? De un vanguardista, porque está relacionado justamente con ese entorno, con ese contexto de lo que el poeta está viendo. Al motor maravilloso. En los poemas de Juan Parra del Riego se aprecia la influencia del futurismo y en las continuas alusiones a las máquinas, a la velocidad, ¿no? Por ahí elogio a las máquinas, ¿no? Característica del futurismo. Vamos viendo con otra característica, universalización de lo andino. Universalización de lo andino. Si bien hubo un tratamiento continuo de la modernidad, esa modernidad, mi estimado estudiante, pues como que fue opacando poco a poco la realidad del hombre que vive en el campo. Entonces, vamos a ver de que eso también, como en un principio hemos mencionado, los vanguardistas van a reflejar. Algunos centraron su atención al tema andino y permitieron con ello que se conozca a nivel internacional. En la obra poética de César Vallejo, Los Heraldos Negros, Trills y Poemas Humanos, se puede apreciar el rescate de lo andino. Idilio muerto, ¿no? ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de Junco y Capulí? En el poema 23, ¿no? Taona estuosa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil innumerable, madre, telúrica y magnética, ¿no? Auquénidos llorosos, típico, ¿no? Del campo, ¿no? Almas mías, sierra de mi Perú, Perú del mundo y Perú al pie del orbe, yo me adhiero. Encontramos en estos versos reflejado al mundo antiguo. Otra característica es experimentación lingüística y formal. Como hemos visto, mi estimado estudiante, los vanguardistas rompen con todas las reglas, cánones que ya se había establecido anteriormente para la producción de algunos versos o poesías. Vamos a ver de que los vanguardistas emplean el verso libre, dimensión espacial del poema, conciencia de vivir en una sociedad tecnológica. Por ejemplo, vamos a ver en este caso a Carlos Oquendo de Amat con su obra 5 metros de poema. Y efectivamente su poema mide 5 metros, ¿no? Clásica del vanguardismo. César Vallejo. Ahora vamos a hablar del máximo representante del vanguardismo peruano. Fue poeta, narrador, dramaturgo, ensayista peruano. Comenzó su labor literaria con la llamada Bohemia de Trujillo, que más tarde pasó a ser el Grupo Norte, ¿no? Debido a conflictos con diversos personajes, decide partir a Europa, donde no
regresará. Y efectivamente muere en Europa. Entre su producción literaria tenemos en poesía Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos, España parte de mí este cáliz. En ensayos tenemos Rusia en 1931, El arte y la revolución. Teatro tenemos en este caso Colacho Hermanos o Presidentes de América, ¿no? Narrativa tenemos a una novela corta que es Tuxté, ¿no? Y un cuento Paco Yunque. Vamos viendo con las etapas, en este caso, de la producción literaria de César Vallejo. Profe, ¿qué libro pertenece al modernista? Los Heraldos Negros. Vanguardista, ¿qué obra, profe? Solo Trilce. Y de compromiso político tenemos a Poemas Humanos. Rápidamente vamos con Trilce porque esta es una obra que se refleja en el vanguardismo. Género lírico, estructura 77 poemas sin título, clásica de los vanguardistas, no se preocuparon en poner título, solo han empleado los números romanos, ¿no? Aspectos formales o estilo. Quiebra la sintaxis tradicional o convencional, ¿no? Rompe con todos los parámetros, como se mencionaba anteriormente. Usa una ortografía caprichosa. Él escribe había, en este caso, sin H y con V, capricho, ¿no? Rebeldía. Usa neologismo, términos nuevos. Mejor poemario posbélico, después de la guerra, ¿no? Aspecto de fondo o de contenido. La cárcel asociada a la angustia, la tristeza. Por ahí vamos a encontrar un poco de erotismo, la libertad y la poesía. Siempre se va a repercutir en sus obras de Vallejo, El hogar provinciano, recuerdo de su infancia, niñez, la madre y la soledad. Por lo que hemos mencionado, mi estimado estudiante, ¿no? El tema de la cárcel asociado a un estado de angustia. En estos versos podemos encontrar, por ejemplo, ¿no? Oh, las cuatro paredes de la celda. Ah, las cuatro paredes albicantes, que sin remedio dan al mismo número. Criadero de nervios, mala brecha. Por sus cuatro rincones, cómo arranca las diarias arrojadas extremidades. El tema de la soledad, y solo yo me voy quedando. Vamos a encontrar lo que es el tema recurrente, ¿no? El hogar provinciano, la soledad, la ausencia de la madre en estos versos. Siguiente, ¿no? Ortografía caprichosa. Busco volver. Mire, cómo el maestro Vallejo va escribiendo, ¿no? Va produciendo la rebeldía, ¿no? Separación y unión arbitraria de las palabras. Eso es todo en cuanto al vanguardismo, mi estimado estudiante. Espero que me hayas captado y te invito a que puedas repasar también el material que está en tu compendio. En la videoconferencia vas a participar desarrollando los ejercicios del compendio. Cuídate.